Comenzamos ahora a ver los distintos psicofármacos frecuentemente empleados en la clínica para comprender sus principales efectos a nivel terapéutico y mecanismos de acción. Vamos a comenzar con los ansiolíticos, que ustedes se darán cuenta que ya son medicamentos bastante frecuentes en su uso, a tal punto que muchas veces las personas caen en una automedicación, algo que no es muy recomendable para nada, ¿sí? Pero bueno, son medicamentos que generalmente tienden a aliviar a la persona respecto de alguna sintomatología de la ansiedad que se puede manifestar de múltiples formas, incluso también en el cuerpo. Los ansiolíticos más presentes son los llamados benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas tienen un efecto de disminuir la ansiedad, también tienen un efecto de inducir el sueño, de tener efectos miorelajantes o de relajación muscular y también efectos anticonvulsivantes. Las benzodiazepinas entonces, si bien todos tienen algún tipo de efecto, algunos va a prevalecer su carácter ansiolítico y otros puede prevalecer su carácter de miorelajante o de inductor del sueño. Generalmente estos medicamentos suelen administrarse por periodos relativamente breves en base a un objetivo determinado. Siempre en la terapia psicológica la aceptación del uso de psicofármacos va a estar sujeto a objetivos terapéuticos y no a una ingesta que por sí misma procure revertir un cuadro. La construcción de la salud es algo mucho más complejo que eso. Pero volviendo a los ansiolíticos, sabemos que estos actúan como el GABA, incrementando la conductancia del cloro. De ahí que viene su efecto particularmente inhibidor, que en algunas ocasiones son parecidos a los barbitúricos por el efecto inhibidor, pero en menor medida. Por otro lado, hay algunas drogas como el midazolam que se usa como un preanestésico o por vía endovenosa, pero hay que tener en cuenta que en general tienden a producir un efecto amnésico importante, aunque eso se revierte cuando se disminuye o se corta el consumo de la sustancia. Otros pueden actuar inhibiendo algunas respuestas somáticas propias de la ansiedad, actuando sobre los receptores beta o beta bloqueantes como el propanolol. A veces estos medicamentos siguen una estrategia de calmar las respuestas somáticas de la ansiedad. Entonces, cuando las personas sienten que su cuerpo está tranquilo, está calmado, luego interpretan que psicológicamente deben estar también tranquilos. Y eso se traduce en un efecto psicológico en el campo de la ansiedad. También corresponde decir que estos medicamentos pueden producir alguna lentitud, sobre todo si esto se sostiene en el tiempo. Por eso a veces se recomienda la no manipulación de una maquinaria de riesgo o las precauciones que se deben tener incluso en el conducir, sobre todo cuando se toma inicialmente o cuando se prolonga en el tiempo. Por lo tanto, puede producir también algún deterioro cognitivo o con una disminución en el campo de la memoria, además de que son sustancias que tienden a producir dependencia, tanto psicológica como física. Es importante saber en estos ansiolíticos que tienen efectos aditivos con el alcohol, con antihistamínicos o con barbitúricos. ¿Qué quiere decir efectos adictivos? Quiere decir que se potencian.
se suman. Por eso en ocasiones las personas pueden incurrir en el consumo de algún ansiolítico seguido de alcohol, entonces el efecto va a ser mucho mayor de lo esperado. Eso es un efecto aditivo que es bueno aclarar esto con los pacientes, ya que muchas veces incluso ellos mismos consultan si bajo una prescripción médica de un psicofármaco se puede consumir alcohol sobre todo o algún otro tipo de sustancia, y hay que advertir que los efectos aditivos con otras sustancias pueden generar consecuencias importantes no deseadas. Respecto del alcohol, solo vamos a decir acá que es conocido por efectos de tipo inhibitorio, al punto tal que a veces algunas personas caen en el consumo de alcohol por las noches como una forma de dormir inicialmente, algo que no es bueno o recomendable, ya que tiene muchas particularidades esta sustancia, además de tener efectos aditivos e interactivos con otras sustancias. Vamos a decir también que inhiben desde el punto de vista neuroquímico la entrada presináptica de calcio en el botón, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a dificultar la liberación del neurotransmisor y que potencia también la inhibición que está mediada por el GABA, que es el neurotransmisor inhibidor por excelencia en sistema nervioso central. De esta manera simula un efecto ansiolítico que al relajar la persona pareciera que se siente un poco más liberado desde el punto de vista social, con esto que suena como una paradoja, pero lo que sí es claro que tiene este efecto de similar a los ansiolíticos que hemos estado viendo. El consumo excesivo de alcohol causa una disfunción aguda y puede llegar a ser crónica del cerebro, produciendo muchos problemas en el campo de la memoria y otras funciones cognitivas, alcanzando funciones intelectuales como cálculo, comprensión y aprendizaje, a tal punto que es conocido una forma de deterioro bastante severa, producto del consumo crónico, denominada demencia alcohólica o síndrome de Wernicke-Korsakoff, caracterizado por una franca pérdida de memoria que realmente afecta la vida cotidiana de las personas, con muchas otras consecuencias derivadas del deterioro cognitivo. Nos detenemos ahora en los antidepresivos. Sabemos que tienen una indicación para mejorar el estado de ánimo cuando las personas tienen este tipo de trastorno de naturaleza psicoafectiva, que pueden oscilar desde la manía, desde la excitación hasta la depresión. Siempre es importante considerar que cuando en la clínica nos referimos a la depresión, no es equivalente al uso vulgar del concepto, donde muchas veces las personas lo utilizan para hablar de una disminución temporal o episódica del estado de ánimo. Esto difiere bastante de la enfermedad de la depresión, que puede adquirir distintas formas, como los trastornos psicoafectivos, desde variantes ciclotímicas, distímicas, hasta variantes de depresión mayor y bipolar, que son enfermedades bien definidas, bastante diagnosticables y que ameritan un tratamiento generalmente integrado
entre alguna medicación y un proceso psicoterapéutico importante, dada la gravedad de estas enfermedades. Está caracterizada la depresión por falta de sueño o alteración en el ciclo de sueño y vigilia, afectación del apetito, a veces con pérdida de peso, que coloca a las personas en mayor riesgo. Lo inunda la emoción de tristeza, muchas veces con llanto, con retorno y detenimiento al pasado. De hecho, la depresión se suele llamar la enfermedad del pasado porque la persona queda como vinculada o detenida en el pasado, a diferencia de la ansiedad, que el componente ideatorio que genera es de preocupación por el futuro o por lo que va a venir, tal como está prevaleciendo la ansiedad, los miedos y la angustia en el actual contexto de cuarentena o de confinamiento o de quedarnos mucho más en casa con cierta incertidumbre respecto de cómo va a evolucionar este problema relativo a la pandemia y la posibilidad de enfermarse. Volviendo, la depresión también se caracteriza por una anedonia o dificultad para el registro sensible de las distintas situaciones, por lo tanto nada provoca interés, pocas cosas motivan, a veces las motivaciones quedan muy reducidas a la vida diaria o satisfacción de necesidades muy básicas. También la depresión trae aparejado una franca lentitud para moverse, para la expresión gestual, para la expresión de las emociones y en términos de procesamiento de información. Hay, por supuesto, dominio de ideación negativa y esto en ocasiones puede tener como desencadenante el suicidio. En general, estas enfermedades que se tratan con antidepresivos, se trata de sustancias que inhiben la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina. Por lo tanto, al inhibirse la recaptación, se impide que el neurotransmisor liberado retome al botón presináptico y esto se traduce en una mayor disponibilidad del neurotransmisor para actuar sobre los receptores postsinápticos. Inhiben entonces la recaptación de serotonina, la mayoría de ellos están basados en ese mecanismo. Hay otros que actúan como inhibidores de la monoamido oxidasa, llamado IMAO, que a su vez inhiben la formación de noradrenalina. Por lo tanto, se estaría digamos, trabajando sobre un mecanismo de inhibición de inhibidores. También se utilizan otras sustancias que pueden actuar como estabilizadores del estado de ánimo cuando la enfermedad ya es bastante grave, pero actúan por otros mecanismos como puede ser el litio, la carbamazepina o el valproato, que siguen otros principios de acción, pero que sí se utilizan igualmente por su efecto estabilizador del estado de ánimo, particularmente en algunas enfermedades como los problemas bipolares. Por supuesto que estos medicamentos tienen algunos efectos colaterales debido a la acción bloqueadora de receptores colinérgicos muscarínicos, de adrenoreceptores y de receptores de histamina. Es decir, esto de alguna manera nos enseña cómo a veces estas sustancias pueden tener un mecanismo de acción con un efecto terapéutico deseado, pero también tener un mecanismo de acción colateral, en este caso bloqueante de receptores colinérgicos, y esto puede producir una serie de malestares que pueden ir desde la clásica sequedad de la boca, constipación, visión borrosa, hipotensión,
retención urinaria hasta disfunción sexual. Otra variante de fármacos que tienen una frecuencia de uso considerable son los neurolépticos o antipsicóticos, ¿sí? Muy utilizado en ciertas enfermedades como las psicosis, que no es un concepto ya muy actual, muy vigente, sino que se habla más bien del espectro de trastornos vinculados a la esquizofrenia u otras formas de psicosis según la etiología, ya que se tratan siempre de enfermedades graves, de enfermedades crónicas, de enfermedades altamente invalidantes para la vida diaria si no son tratadas, son enfermedades que presentan síntomas positivos, es decir, aparecen una serie de cambios que no debieran estar y que alteran a la persona, tales como alucinaciones, que son percepciones sin objetos reales, delirios, ideas de, por ejemplo, de persecución, alteraciones del pensamiento y conductuales. También producen estas enfermedades alguna sintomatología que se llama negativa porque reducen ciertos comportamientos que sería deseable que estén presentes. Por eso los síntomas negativos más prevalentes es el retraimiento social, la apatía, la lentitud o los bajos niveles de movimiento. Entonces imaginarán que con estas dificultades se hace muy difícil una vida corriente, una vida de crecimiento, una vida de desarrollo en función de la etapa en la cual están las personas. Es cuando a veces se justifica el uso de ciertos fármacos de tipo neurolépticos que siempre van a estar complementando los objetivos que nosotros los psicólogos trabajamos en el campo de la psicoterapia. Los neurolépticos podemos decir que actúan como antagonistas de los receptores dopaminérgicos D1 y D2, reduciendo justamente los niveles de dopamina en la vía mesolímbica, que forma parte de estructuras del sistema límbico, y la vía mesocortical, que incluye una proyección hacia la región temporal medial, el hipocampo, la amígdala, la corteza propiamente temporal y frontal. Pero bueno, en esencia, estas son sustancias que van a tender a bloquear los receptores dopaminérgicos, ya que son enfermedades muy asociadas a incrementos anómalos o patológicos de la dopamina en estas áreas y requieren una regulación. Al bloquearse estos receptores dopaminérgicos, bajan por lo tanto estos niveles de dopamina también en los ganglios basales, que no es lo deseable. Por lo tanto, ahora estamos produciendo digamos, una serie de síntomas de tipo parkinsonismo o algunas disinesias tardías, que se llama a ciertos movimientos involuntarios que pueden afectar incluso a los labios, o problemas extrapiramidales, tal como hemos introducido en el capítulo de las vías nerviosas. Si recuerdan, por ejemplo, la vía piramidal y extrapiramidal. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo a veces un fármaco tiene un efecto deseado por un lado, un efecto terapéutico por un lado, en este caso al reducir los receptores, al bloquear los receptores dopaminérgicos en ciertas áreas, sobre todo la corteza prefrontal y ciertas estructuras límbicas, pero
Ese neurotransmisor también se disminuye a la altura de los ganglios basales, que hemos visto la importancia que tiene en la clase relativa a este tema, y que por lo tanto la disfuncionalidad dopaminérgica en estos núcleos están muy asociados a estos síntomas de parkinsonismo o de movimientos involuntarios o problemas extrapiramidales. Existe también algunos neurolépticos atípicos como la risperidona que han logrado disminuir estos efectos extrapiramidales no deseados siempre y cuando se puedan utilizar en dosis bajas. También hay que considerar que las anfetaminas producen liberación de dopamina, por lo que puede generar algún tipo de sintomatología psicótica en normales o bien ser desencadenantes de estas enfermedades con algunos afectos simpático-miméticos que se llaman. Esto significa que van a producir efectos muy similares a la activación simpática o visceral del organismo con la impresión de cierta agitación. Por eso se trata de sustancias que se consideran con efectos estimulantes y eso se debe a mayor liberación de dopamina que su incremento, insisto, puede generar sintomatología de este tipo, como alucinaciones, delirios o alteraciones del pensamiento, ¿sí? También pueden llegar a actuar como desencadenantes de la enfermedad. Para finalizar, dentro de los psicofármacos que se han elegido para estudiar, vamos a hacer referencia a los antiepilépticos o anticonvulsivantes, que son medicamentos o drogas que se utilizan para el tratamiento de las convulsiones propias de la enfermedad, donde se caracterizan por una sobreapertura de los canales de sodio con la consecuente despolarización. Esto significa que a lo largo del proceso de conducción, a lo largo del axón, imagínense si hay una mayor apertura de canales de sodio, esto va a tender a una mayor positividad en el interior de la membrana y produce una alteración en la conductancia o en la actividad bioeléctrica de la membrana, y esto se ve como una irritación nerviosa cuando nos referimos a una población neuronal de un área en particular del cerebro, y se va a observar como las convulsiones, de las cuales hay distintas formas. Estos medicamentos lo que van a actuar van a ser estabilizadores de la actividad bioeléctrica de la membrana neuronal, reduciendo el flujo de ingreso de sodio o bien aumentando el efecto inhibitorio del GABA. Estos son medicamentos que, si bien se pueden utilizar en el campo de la epilepsia, también se los puede utilizar como estabilizadores de estado de ánimo en otras enfermedades que cursan con síntomas de agitación. Luego corresponde hacer referencia a los principales efectos adversos indeseados de los psicofármacos, y los vamos a referir en función del neurotransmisor que movilizan, asumiendo que vamos a observar efectos según hay un aumento o hay una disminución del neurotransmisor. Desde este punto de vista, como estamos viendo en la tabla, comenzando por el cuadrante superior izquierdo, el aumento de la actividad noradrenérgica puede provocar nerviosismo, ansiedad, insomnio y pérdida del apetito. Algo muy contrario ocurre con la disminución noradrenérgica, que implica la bradicardia,
¿sí? Que es una reducción del ritmo cardíaco, hipotensión o baja la presión arterial y también impotencia. Por otro lado, si atendemos al neurotransmisor serotonina, de que suele ser un target bastante empleado como estrategia psicofarmacológica, el aumento de esta actividad serotoninérgica puede ser fuente de algunas cefaleas, alguna intolerancia o molestia gástrica, con algunos trastornos del sueño, disfunción sexual, que muchas veces se traduce en una prolongación del orgasmo, cosa que a veces indirectamente este efecto adverso puede ser beneficioso cuando la persona sufre de eyaculación precoz. Entonces ahí el efecto adverso puede tener un efecto benéfico, pero en general va a tender a la disfunción sexual y un síndrome serotoninérgico caracterizado por la mixtura de todos estos problemas. También la disminución de la serotonina, por el contrario, es fuente de ansiedad, de depresión y también de estrés. De hecho, dentro de los efectos que produce el estrés, disminuye la actividad de la serotonina y como estrategia también suele utilizarse este tipo de medicación, por lo menos a dosis bajas, como lo suficiente como para darle mayor protección y posibilidades de recurso de afrontamiento de las situaciones estresoras. El aumento ahora de la actividad colinérgica o del neurotransmisor acetilcolina por esta vía farmacológica puede traer como efecto adverso la bradicardia, intolerancia o malestar gástrico, cefaleas, problemas de sueño, problemas de micción, temblor, algún episodio de confusión, agresividad, alucinaciones o convulsiones. Siempre es importante, digamos, considerar el espectro de efectos adversos, algo que va a valorar muy bien el médico en función, o el psiquiatra, ¿no es cierto?, en función de los beneficios que podría obtenerse con su implementación. También la disminución de la actividad colinérgica puede traer xerostomía, problemas en la piel, visión borrosa, retención urinaria, constipación, algún grado de confusión y problemas en la memoria. Luego, el aumento de la actividad dopaminérgica, que este es un neurotransmisor también frecuentemente que está como target en muchos esquemas psicofarmacológicos, puede producir insomnio, irritabilidad, disminución del apetito, náuseas, algunos pensamientos de tipo paranoide, persecutorios, alucinaciones y movimientos involuntarios o anormales o extrapiramidales, por ejemplo, los tics. Luego, la disminución de este neurotransmisor o de la actividad dopaminérgica puede provocar una hipoprolactilemia o la disminución de esta hormona, puede provocar distonías agudas, parkinsonismo, acaticia, disquinesia tardía. Esto está dentro de los espectros de los problemas del movimiento, ¿sí?, de movimientos involuntarios, ¿sí?, hasta un síndrome mucho mayor que se lo que considera de tipo maligno por el predominio de extrapiramidal. Luego, respecto del aumento de la actividad GABAérgica, que sabemos que es un neurotransmisor de predominio inhibitorio, su aumento, por lo tanto, va a producir mayor sedación, en algunas ocasiones mareo, alteraciones en el campo de la memoria antegrógrada o también en el campo de la coordinación motora.
su disminución abrupta, ¿sí? Puede provocar algunas convulsiones en el caso de que exista una disposición para ello. Finalmente, el aumento de la actividad histaminérgica produce efectos por la liberación de la histamina, de los cuales los más conocidos es la inducción de sueño y de cierta lentitud. Por el contrario, la disminución de esta actividad histaminérgica va a producir sedación, aumento de peso. Bien, luego de haber visto algunos conceptos claves para el práctico de hoy, hemos visto conceptos relativos a los psicofármacos, sus principios de acción, nos hemos detenido en 4 variantes de psicofármaco frecuentemente utilizados, como los ansiolíticos, los antidepresivos, los neurolépticos y los anticonvulsivantes. Ahora corresponde dar inicio a la tarea, ya que estamos más equipados en materia de conocimiento y podemos llegar a hacer una lectura de la información que proveen los prospectos, a ver en qué medida informan respecto de estos conceptos asociados al consumo de sustancias. También para comprender cuáles son los efectos terapéuticos que se están informando, cuáles son las indicaciones de consumo, la vía de administración, ¿sí? Y lo importante del práctico es que se haga una lectura a ver si nos están informando respecto de los principios de acción de estas sustancias, la que ustedes hayan elegido, de manera que identifiquen el neurotransmisor principalmente involucrado. Si bien no va a ser el único efecto que tienen los psicofármacos y no siempre es enteramente conocido, pero generalmente los prospectos de estos medicamentos sí refieren los principios de acción. Y la idea es que también puedan hacer algún esquema al estilo de dibujar una sinapsis, como estas que ustedes están viendo aquí, donde puedan identificar los procesos de conducción, porque en una de esas están eligiendo un anticonvulsivante y probablemente tengan que preguntarse o ver si el prospecto está informando sobre las formas de regulación de la actividad bioeléctrica de la membrana. En muchos otros casos pueden elegir medicamentos ansiolíticos y antidepresivos que puedan ver cómo están actuando. Muchos de ellos actúan potenciando el GABA o inhibiendo la recaptación de neurotransmisores como la serotonina. Y en general también consideren que algunos medicamentos ansiolíticos con algunas benzodiazepinas pueden estar actuando potenciando el GABA, que tiene como finalidad inhibir a su vez otra neurona con un neurotransmisor excitador. En definitiva, la actividad práctica consiste que puedan hacer una lectura entonces de un prospecto que ustedes elijan en relación a un psicofármaco y que puedan completar la guía que se les ha provisto en la guía de estudio. Ahí ustedes van a encontrar cómo hacer el informe. En tal sentido, se les pide que determinen la información respecto, además, si ese medicamento o esa droga, porque hay que diferenciarlo del nombre comercial, si se está informando respecto si tiene tolerancia, si tiene dependencia física, si genera dependencia psicológica, si produce un síndrome de abstinencia en el caso de que se interrumpa la administración de la sustancia y cómo se lo describe. Igualmente, si presenta efectos adversos, cuáles serían esos efectos y cuál sería el mecanismo de neurotransmisión implicado. Bueno, ahora corresponde que puedan tomar la guía,
que puedan detenerse en el análisis del prospecto, que puedan completar los puntos que se solicita la guía para este estudio o para el aprovechamiento de este práctico. Pueden también trabajarlo en grupo a través de la conectividad que pueden ustedes disponer. Siempre es importante el intercambio que puedan hacer con otros compañeros, ya que pueden tener entre las manos distintos prospectos, distintos medicamentos, incluso pueden conocer personas que los consumen, pueden llegar a conocer algo respecto de los motivos, de los beneficios o qué pueden llegar a decir respecto de los consumos de los psicofármacos. Creo que es un práctico interesante, nos permite aplicar contenidos que venimos viendo en la materia y de una manera muy concreta, nos permite hacer un análisis crítico ahora de los prospectos, a ver en qué medida nos están informando respecto de conceptos asociados a los consumos de sustancia y en definitiva nos vamos de alguna manera familiarizando con algunos conceptos que es muy probable que quienes se dediquen a la parte clínica tengan que manejar. Siempre también es recomendable tener un pensamiento crítico en donde nosotros como psicólogos no estamos ni a favor ni en contra de los medicamentos. No se trata de asumir posturas de esa índole, sino de actuar con profesionalismo y de determinar en base a la lectura clínica que se hace la conveniencia o no de un psicofármaco que puede venir a apoyar determinados objetivos terapéuticos, ya que sí, los psicólogos no vamos a aceptar, digamos, en su mayoría, tratamientos exclusivamente biológicos porque los fármacos pueden ser mejoradores de síntomas, pero nunca van a contribuir en la construcción de una vida un poco más satisfactoria, más saludable o de conexión con el desarrollo en función de la etapa en la cual se está la persona. Pero en principio siempre es importante recalcar el carácter de profesionalismo como para determinar la conveniencia o no sin posturas a favor o en contra. En todo caso, la postura que debemos sostener siempre es la de ser un profesional que tiene recursos terapéuticos para abordar un espectro muy amplio de enfermedades. Bueno, espero que les haya sido de interés, que les haya gustado. Si ustedes quieren hacer este informe final que propone la guía de trabajos prácticos y me lo quieren remitir, con mucho gusto yo lo voy a aceptar. Ustedes tienen en pantalla mi correo electrónico, seguramente lo voy a leer y les voy a hacer alguna devolución al respecto, pero ya les dije inicialmente, esto es optativo, esto no lleva nota, es simplemente para que ustedes ejerciten los conceptos que hemos estado viendo y repasando en el práctico. Bueno, esto es todo. Hasta pronto entonces.